Gracias, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, bueno, a esta charla interesante. Bueno, contarles un poquito sobre mí. Mi nombre es Jenny Rodríguez. Digamos que soy una persona que se ha formado profesionalmente en el sector real y desde hace muy poco pues me vine a incorporar en la academia. Siento que esto es muy importante para muchas de las cosas que les quiero compartir hoy y que digamos que son vivencias y cosas que uno ve en el sector real, que en muchas ocasiones la teoría y la práctica como que comienzan a cruzarse y a veces no le encontramos sentido a muchos temas de la teoría. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre todo en temas de estrategias de comunicación empresarial, como digamos que en el día a día y en las comunicaciones son muy vitales en las organizaciones. Se han convertido tanto así en un activo estratégico que ayuda a construir valor, que contribuye precisamente al alcance de esos objetivos que se esperan, ¿sí? Y esto pues al final aporta a la sostenibilidad de las empresas, ¿sí? Entonces, algunos de los aspectos que de pronto podemos llegar a cuestionarnos inicialmente es, bueno, ¿para qué sirve un plan de comunicaciones estratégico? ¿Sí? Esto depende mucho desde el punto de vista, desde donde lo querramos ver y también del punto de partida en donde nos encontremos. Puede ser que en este momento seamos estudiantes, podemos ser emprendedores, podemos ya ser empresarios o estar en un cargo directivo en donde tenemos que enfrentarnos día a día a ciertas situaciones, pero no sabemos a veces sino apagar incendios, improvisar, solucionar, andar en la marcha. Pero hay un momento que es crucial y es cómo desde cierto momento, y ojalá esto fuera desde el inicio en que comienza una idea de negocio, un emprendimiento, o comienzo a trabajar, digamos, en alguna compañía donde tengo que enfrentarme a definir precisamente qué se va a realizar en un plan de comunicaciones, es precisamente tomar en cuenta que esto me va a permitir planificar, me va a permitir gestionar muchísimo mejor los recursos de las organizaciones, me va a permitir alinear las comunicaciones de toda la organización y también de todo el público externo al que puedo llegar. Entonces, bueno, más adelante vamos a ver como un poco en detalle, pero es importante entender que cuando escuchamos la palabra estrategia, está enfocada en el para qué. ¿Sí? Es precisamente con qué objetivo y va ligado muchísimo a la palabra planificación. Entonces, cuando digamos que hablamos de que la comunicación hoy en día es un activo estratégico, aquí resaltamos varios aspectos que son importantes. Uno es porque aporta a generar confianza con los clientes, con los aliados y la sociedad. ¿Sí? Cuando hay un plan estratégico de comunicación, esto va a permitir que se hable de una forma concreta, directa, coherente con todos los públicos. Entonces, digamos que aquí esto viene también con el segundo punto, viene enlazado porque ayuda a alinear e inspirar a los colaboradores de la empresa, que son en muchas ocasiones o en la mayoría quienes tienen directamente el contacto con el público externo, ¿sí? Puede ser con proveedores, puede ser directamente con los clientes, puede ser con los accionistas, bueno, ya vamos a ver ahorita en un momento como las diferentes categorías de público al que se puede llegar, en donde es importante que todos los colaboradores estén alineados bajo la misma estrategia. Por eso es que es importante, como les mencionaba hace un momento en la diapositiva anterior, entender el punto de partida y conocer cuál es la estrategia y la forma en la que todos nos vamos a comunicar. No es que cada uno lo hace como considere que lo puede realizar y los recursos que tiene a mano para hacerlo, sino que esto debe venir desde la alta gerencia
o digamos desde la cabeza de la organización o de la empresa o si es un emprendimiento, tenerlo bastante claro y de ahí en adelante ir como encarrilando, enganchando y todos van con el mismo enfoque y eso es lo interesante de la parte del plan estratégico. También ayuda a proteger la reputación en aquellos momentos de crisis, ¿sí? Ninguna compañía pues está exenta a que pase algún tipo de situaciones inesperadas, entonces es importante que dentro del plan de comunicaciones también estemos preparados para manejar este tipo de situaciones. También para la diferenciación y posicionamiento en el mercado. Digamos que muchas veces la comunicación la asociamos más como a la parte de marketing y ya toda la parte de marca, ¿cierto? Y de estrategia de producto y demás, que obviamente pues todo va enlazado y todo se va engranando para que todo se sume a la gran estrategia de comunicación. Y pues como les mencionaba hace un momento, aquí lo importante es pasar de esa improvisación del día a día, lo que nos lleva en el día a día, que eso lo conozco muy bien, como les decía, estuve en el sector real y es en realidad una situación que se presenta mucho, que muchas empresas no cuentan con un plan de comunicaciones. De pronto tienen un manual de marca, de pronto tienen algunas instrucciones generales o el dueño de la empresa le dio este enfoque, esta visión y a partir de ahí es que se comienzan a construir las cosas, pero un área tiene un enfoque, otra área, el área comercial tiene otra, el área de mercadeo tiene otra, el área de marketing digital tiene otra, entonces realmente no hay una coherencia y bueno, ya más adelante vamos a ver cómo se puede alinear todas estas estrategias. En cuanto a la parte ya entrando de qué es un plan de comunicaciones estratégico, digamos que lo podemos definir como un documento, ¿sí? Donde se puede definir o se pueden marcar unas pautas específicas de cómo se va a comunicar la empresa o la organización con sus públicos internos y externos, ¿sí? En general, como con todos los sectores y todos los ámbitos en donde se va a poder, pues va a poder llegar o va a tener alguna forma de contacto. Entonces, aquí es muy importante definir qué se va a comunicar, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese mensaje importante que se va a comunicar? Si es un tema de posicionamiento de marca, la reputación de la marca, o vamos enfocados pues a lanzamientos de nuevos productos que me van a aportar a la innovación. Bueno, habrán diferentes objetivos que se definan allí. ¿A quién se les va a comunicar? ¿Cierto? Que es todo este público. ¿A quién le quiero llegar con estos mensajes? ¿Quiénes quiero que me identifiquen, que identifiquen mi empresa, mis valores, mi marca? Entonces, eso es muy importante definirlo. ¿Con qué objetivo se va a comunicar? ¿Cuál es como el objeto? Bueno, vamos a llegar a un nuevo mercado, vamos a ampliar, vamos a lanzar la línea de producto. Bueno, ya también depende del objetivo los objetivos que se definen. ¿Cuáles canales son los más idóneos para poder llegar a ese público? ¿Sí? Todas estas preguntas, digamos que son las que van a ayudar a que yo pueda armar ese plan de comunicaciones. Esas son las que nos debemos hacer para comenzar a trabajar en ello. ¿En qué momentos y tiempos se va a comunicar? ¿Cierto? No es, no, a mí me parece como director de comunicaciones o el director de mercadeo o el gerente, que me parece que es buena idea un lunes y puede ser el día 15. ¿Pero por qué? ¿Sí? Eso debe ir con un respaldo, todo debe ir argumentado y con un análisis de la información para poder llegar a este tipo de decisiones, ¿sí? También, ¿cómo se va a medir el impacto? Esto es muy importante, el tema de las cifras, los datos, de hacer todo un seguimiento
de cada uno de los resultados de estas estrategias que se van implementando, de las actividades y las acciones que acompañan todas estas estrategias. ¿Qué funciona, qué no funciona? ¿Esto sí está llegando realmente al público que quería o no está llegando? Entonces, asimismo, pues se van haciendo los ajustes necesarios pues, para poder tener una efectividad. Hay unos elementos clave para poder desarrollar también ese plan de comunicaciones, además de las preguntas que les mencionaba hace un momento. Y uno es, por ejemplo, analizar el entorno, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual del mercado? ¿Qué está sucediendo? Estar enterados, no solamente enfocados en mi empresa, en conocer los datos de mi empresa, en conocer cuánto se vendió ayer, cuánto se vendió la semana pasada, qué producto lanzamos el mes pasado, cómo funciona. No, hay que entender también en dónde estoy ubicado en el mundo, ¿sí? Y ya no es solamente en mi ciudad, en mi país, sino en el mundo. Entonces, ¿cómo en este momento lo que está sucediendo en el resto del mundo puede afectar mi negocio? ¿Cierto? Y esto lo vemos, pues digamos que hoy en día, muchas situaciones que están sucediendo, por ejemplo, en términos arancelarios, toda la situación que ustedes de pronto ya conocen en noticias, porque me imagino que ustedes también están muy informados acerca de las noticias económicas. Quiera uno o no quiera, es importante estar informado qué está sucediendo en el mundo, porque eso puede pegar o directa o indirectamente a mi negocio o a mi estrategia. Entonces, todo eso hay que estarlo revisando y de acuerdo a eso, pues comenzar a definir objetivos y estrategias, comenzar a identificar si esos objetivos que se han planteado en un inicio son acordes a la situación actual, esas estrategias son acordes a la situación actual, o estamos con los objetivos y las estrategias de hace 2 años, de hace 3 años, de hace 5 años. Ya de pronto empresas que tienen una trayectoria mucho más larga tienen todavía una visión de hace 10 años, 15 años, o sea, todo esto hay que irlo mirando, reinventando, renovando. Entonces, todo esto es muy importante contextualizarlo a la hora. ¿Cuál es el público objetivo? ¿A quiénes queremos llegar? ¿Sí? Esto es súper importante porque esto también va a definir cómo se va a ejecutar, cómo se va a hacer, cómo lo vamos a hacer. El desarrollo del mensaje principal y secundario, digamos que mi sombrilla principal o mi mensaje principal está basado en innovación. Perfecto, en innovación o en salud, pero de ahí en adelante, ¿qué mensajes secundarios se van a definir? Entonces, quiero transmitir un estilo de vida saludable, en términos, si mi enfoque principal es salud, entonces un estilo de vida saludable porque voy a vender unos productos que son orgánicos y que tienen estas propiedades, bueno, en fin. Entonces, voy a desarrollar una propuesta de valor, voy a comunicarlo así, voy a mostrarlo de esta forma, todo con un objetivo y todo muy bien organizado y planificado. También es importante los canales de comunicación, ¿sí? Como ustedes saben, hoy en día, o bueno, siempre, digamos que realizar una estrategia de comunicación y ya llevarla a una ejecución, pues es algo que no es tan económico, ya depende pues de los medios de comunicación, de los canales que se vayan a utilizar. Entonces, pues aquí es importante definir y optimizar esos recursos. Entonces, si me voy a ir no sé, me voy a enfocar en la parte digital, pero resulta que mis productos saludables son para personas que tienen adultos mayores de 60 años. Entonces, tengo que comenzar a revisar, ¿sí? Analizar si mi público está 100% online o si aún tengo que buscar otros medios tradicionales para poder llegar a ese público. O si voy a utilizar vallas publicitarias o si voy a utilizar franjas horarias de la mañana en televisión para poder comunicar y llegar a ese público, o si voy a estar presente en activaciones en supermercados, en ciertos horarios donde generalmente estas personas van y hacen mercado, bueno, no sé, todo eso hay que entrar a analizarlo y por eso los datos son
nuestros mejores aliados, conocer la información. Definir también un presupuesto. Esto es súper importante. Nosotros podemos soñarnos el plan de comunicaciones, podemos imaginarnos, ponernos súper creativos, desarrollar toda una estrategia, decir, vamos a hacer estas acciones, vamos a ejecutarlas de esta forma, de esta otra, pero si el presupuesto no nos da, entonces digamos que, que todo eso puede quedar en ese documento que vimos hace un momento, que es este plan de comunicaciones, que es realmente una hoja de ruta, pero si no contamos con un presupuesto claro, pues esto no va a ser posible. Entonces también tenemos que ser un poco realistas en cuanto a esos recursos financieros que tenemos disponibles para poder llegar a ello. De lo contrario, pues no se va a poder lograr. Y si ese presupuesto es muy limitado, entonces pues comenzar a mirar qué se puede hacer con ello o a qué se le da prioridad o por qué lado iniciamos, pero lo importante es moverse, es estar precisamente buscando soluciones, ser muy recursivos, muy creativos en esa parte. Y digamos que aquí ya comienzo a hablar un poco también de las herramientas que hoy en día tenemos y como son todas estas herramientas como de inteligencia artificial, donde podemos, por ejemplo, diseñar piezas, donde podemos crear imágenes precisamente para esas piezas, donde podemos, listo, no puedo hacer un estudio de mercado o no entiendo muy bien cuál es mi público, cómo es mi segmento, pues hay que comenzar a utilizar estas herramientas. Estas herramientas son apoyo y hoy en día son un aporte importante en la productividad, ¿sí? Esto nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero también cuando ya queremos ejecutar este tipo de cosas, pero tener presente que siempre quien toma la decisión final es la persona, ¿sí? Esto como para tenerlo, me gusta transmitir este mensaje, como que no es un tema de, bueno, ya ChatGPT o Copilot o Gemini, bueno, o todas estas herramientas ya me van a solucionar la vida, le voy a pedir un plan de comunicaciones para mi empresa o voy a asumir este rol o vamos a trabajar en esta empresa y entonces ahora me van a encargar de este tema y entonces voy a trabajo en seguridad del trabajo y entonces voy a presentar una propuesta al gerente del área y le voy a proponer que hagamos estas estrategias para beneficio de los empleados y para cuidar la salud. Y entonces ya, me arrojó todo y ya con eso yo hice mi presentación. No, hay que comenzar a analizar cada uno digamos, de los aspectos que de pronto esto nos ayuda a adelantar un poquito el proceso en poder iniciar, como dar ese primer paso, perdón, de por dónde comienzo, pero realmente quienes tomamos las decisiones, quienes debemos conocer el mercado, quienes debemos conocer las cifras, quienes debemos tener contacto, digamos, en alguna manera con el público, entender cuál es ese público objetivo y demás, pues somos nosotros, ¿sí? Porque pues inteligencia artificial nos puede mostrar muchas alternativas, pero en ocasiones si tú ya has desarrollado un pensamiento crítico y ya conoces el sector y la industria en donde te mueves, pues en algún momento vas a decir, no, esto no me sirve, esta herramienta no me sirve, esto me puede sonar, podríamos mirarlo, podríamos explorarlo y demás. Entonces, por ejemplo, cuando hay un presupuesto limitado, volviendo a la parte de presupuesto, aquí puedo encontrar ciertas alternativas también para poder trabajar cuando no, digamos que no cuento con los recursos para poder hacer las actividades que yo quisiera. Entonces, bueno, ahí digamos que nos puede servir un poco como en la parte creativa. En cuanto al cronograma de cómo se van a desarrollar estas actividades, es importante, como les mencionaba desde el inicio, la planificación, ¿sí? De hecho, en algunos casos que ustedes van a encontrar en la asignatura, quienes son estudiantes y para quienes están en el público, que de pronto están en el sector real, como ustedes saben, es muy importante tener claro cómo se va a desarrollar una actividad, ¿cierto?
Entonces, podemos tomar la herramienta que queramos. Podemos tomar un Excel o podemos tomar en Canva o en PowerPoint, en la herramienta que ustedes deseen, ¿cierto? Y allí se van a plasmar cada una de las actividades que se están proponiendo, cuándo se van a ejecutar, en qué momentos, en qué horarios, qué recursos se requieren para ejecutarlo, ¿sí? Si necesito, si vamos a hacer una actividad en centros comerciales, entonces, ¿cuántos promotores vamos a necesitar? ¿Cuántas muestras gratuitas necesitamos? Si requerimos de un ambiente, si requerimos de una pantalla LED, si necesitamos música, si necesitamos, bueno, no sé. Todo eso debe ir allí plasmado y la idea es que esté, por ejemplo, en el cronograma para poderlo entender y cuánto va a costar. Esto va muy ligado al presupuesto. Entonces, para quienes en algún momento quieran hacer esa propuesta, como mencioné ahorita en el ejemplo de trabajo en seguridad del trabajo y quiere hacer la propuesta a mi gerente, entonces no es simplemente llegar y mencionarle, mira, tengo esta idea, quiero ofrecer esta propuesta o quiero hacer esto, sino hay que plasmarlo para que la gente lo pueda visualizar, lo pueda tangibilizar y de esa forma como que aterrizarle la información y eso hace parte de una habilidad de comunicación, ¿sí? Entonces ya es más como en el tema profesional, pero plasmarlo y simplemente mostrar qué es lo que queremos proponer que se haga. También debe existir un plan de contingencia. Sí, es muy importante porque durante el desarrollo del plan de comunicaciones pueden surgir diferentes situaciones y para ello pues es importante contar como con un plan B, como en caso de que como hay que hacer, que me va a saltar un poco al siguiente punto, una evaluación y llevar unos indicadores de control que nos permitan ver cómo van las estrategias, pues si en algún momento la estrategia no nos está dando, pues hay que tomar decisiones, ¿sí? No es que nos vamos a esperar hasta el final. Entonces, digamos que en mi empresa tenemos la posibilidad, digamos que hoy en día ya es como muy normalizado que muchas marcas acuden a un influencer, ¿cierto? Entonces contratan al influencer, entonces ellos, digamos que hicieron, la empresa hizo su análisis y dijo, no, esta persona va con el perfil, con los valores de la empresa, entonces yo quiero que esta persona comience a mostrar mis productos, comience a comunicar las propiedades de mis productos y demás. Y resulta que la estrategia no está yendo muy bien. Así que en ese momento, pues, tengo que comenzar a tomar decisiones porque el influencer él sigue facturando y con él hay unos compromisos y demás. Pero, pues, si no nos está dando, pues hay que comenzar a mirar cómo la paramos y qué hacemos entonces. Pero no es improvisando, sino es tener ese plan de contingencia, pues, para ver qué se puede hacer. Bueno, ya hablando de tipos de planes de comunicaciones, tenemos el plan de comunicación corporativa. Entonces, este ya hace referencia como a las estrategias que la empresa realiza para gestionar toda la parte de su imagen, reputación y relaciones con sus diferentes públicos. Entonces, hay un público interno, que es el que está dentro de su organización o que digamos que provee también recursos para la organización y está todo su público externo, en donde están esos posibles clientes, los clientes, sectores que están relacionados con la industria en la cual me desenvuelvo. También, bueno, derivado de esto, pues como les decía, hay un plan de comunicación interna que ya hace referencia a todos esos procesos, mensajes, herramientas, estrategias que se usan de alguna forma para motivar, informar y alinear a los colaboradores. Esta parte yo siento que en ocasiones de pronto se subestima un poco en algunas empresas, en algunas organizaciones, sobre todo yo lo he vivido en empresas pequeñas, ¿sí? En startups o empresas muy pequeñas, familiares, en donde mientras lo tenga claro el dueño, los socios de la empresa, está bien. Es como la mentalidad que hay allá, ¿sí? Y ya. Entonces, cada uno, cada colaborador, mientras entienda su rol, su partecita, hasta ahí estamos bien. Pero resulta que es necesario
alinear a todos los colaboradores, sean 5 empleados, 10, 100, 500, 2000, 5000, todos deben estar alineados y montados en la misma estrategia. Sí, porque de lo contrario, esto va a generar muchos inconvenientes, mucho desgaste. Aquí va a haber un poco de desenfoque, cada quien va a comenzar a funcionar como que con lo que puede y con lo que medio entiende, y pues esto va a generar muchos inconvenientes. Entonces, por eso se utilizan muchas herramientas como, por ejemplo, flujos de información. Aquí también intervienen muchas pues, compañías grandes que ya tienen áreas de procesos, áreas que se encargan de precisamente como ayudar a alinear cada uno de los pasos y a engranar cada una de las áreas de la organización y de esta forma utilizar los recursos de una manera más óptima, hablando hasta del recurso humano, ¿sí? Que dos personas no estén haciendo la misma cosa, que todos estén enfocados en el mismo proyecto, o este grupo está en este proyecto y en este otro, pero todo alineado a la misma estrategia. Mensajes clave internos, ¿sí? Precisamente todo esto funciona para poder focalizar y poder alinear canales de comunicación internos. Entonces, muchas veces existen plataformas, intranet, el correo electrónico, cualquiera digamos que, de estas herramientas que permitan que los colaboradores se puedan comunicar. De hecho, hasta cuando organizan ese café corporativo, que para que se reúnan de diferentes áreas, para que se hablen de diferentes temas, cuando hacen como un cruce de esta área con esta otra, para que hablen de las dolencias, de qué pasa el área de facturación con el área de mercadeo o el área de comercial con el área de quienes diseñan el producto, bueno, en fin, todo este tipo de cosas son herramientas. De aquí también, digamos que se alimenta toda la parte de la cultura, el clima organizacional, todo esto, como les decía, aporta la alineación estratégica de la organización, también la parte del feedback y escucha organizacional, que era como los que les mencionaba hace un momento, de estos cafés y estas reuniones donde digamos que se expresan algunas situaciones que son importantes a mejorar. También está pues la comunicación externa, que ya son pues todas estas acciones y mensajes dirigidas al público externo, en donde ya la empresa quiere mostrar cómo es su imagen, sus valores de marca, para poder potencializar su reputación, para poder fortalecer esta parte de la marca, darse a conocer toda la parte de posicionamiento de marca, que simplemente mi marca sea reconocida en el mercado. Hay muchas empresas, pues ya depende del enfoque y de la estrategia que tenga. Algunas son B2B o B2C, pero estas organizaciones de alguna forma pues logran llegar a esos públicos estratégicos. Entonces, si mis clientes son empresas, pues busco, o sea, B2B, entonces busco los canales para poder llegar directamente a esas empresas que van a ser mis clientes. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, existen, como les mencionaba, los públicos son los clientes, los medios también, los medios de comunicación, la comunidad en general también es un público al cual puedo estar llegando. No necesariamente son quienes me vayan a comprar, pero sí con mis estrategias de comunicación puedo estar llegando para poder generar un tema de posicionamiento de marca. También mensajes, definir mensajes claves, cuáles son esos canales de comunicación a los cuales quiero llegar, dependiendo de cuál sea pues mi estrategia. También está la parte de responsabilidad social corporativa, que esa la venimos escuchando, siempre ha estado, pero digamos que de un tiempo hacia acá, pues por todo el tema del impacto ambiental, de todo el tema de el impacto en las comunidades, y bueno, digamos que todo el tema de economía circular y demás, pues cada vez más empresas se han sumado, digamos que a este tipo de compromisos que hacen de forma voluntaria para generar un impacto positivo en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces, bueno, digamos que muchas marcas, como ustedes de pronto ven regularmente en las comunicaciones o en redes sociales o en
comunicados de prensa y demás, muchas actividades que están haciendo entidades que aportan, digamos que a temas de sostenibilidad, desarrollo de nuevas tecnologías verdes y bueno, todo este tipo de cosas pues que suman bastante porque ayudan también a posicionar a la empresa, a posicionar la marca, a generar, digamos que un impacto positivo en los consumidores, porque posiblemente al momento de preferir una marca van a sentir que hay una afinidad, hay una confianza, van a sentir más cercanía. Entonces, bueno, esto aporta también muchísimas cosas y digamos que eso también hace parte de la estrategia. Toda la parte de relaciones públicas. Entonces, esto también es muy importante que a veces uno no lo nota, digamos que como desde el otro lado, pero las empresas utilizan muchísimo esta herramienta. En muchos ámbitos se ve la parte de relaciones públicas. En esta, digamos que se busca construir y mantener y mejorar la reputación de la empresa, ¿sí? Fomentando de alguna manera la confianza y el entendimiento mutuo entre la organización y el público y su audiencia. Entonces, aquí se trabajan varios temas de imagen, de reputación, de relación con los medios de comunicación, con públicos estratégicos puntuales, a través de eventos institucionales, también, por ejemplo, cuando hay una situación de crisis, para gestionar una crisis. Entonces, bueno, casi siempre esto, digamos que ya contándoles un poco de lo que conozco del sector real, hay agencias que se encargan, específicamente se encargan de todo el tema de PR, ¿sí? De relaciones públicas, que ya conocen, tienen, digamos que sus contactos en los medios y conocen cuáles son los canales adecuados para manejar los temas y para manejar ciertos temas. ¿Sí? Si de pronto la empresa no cuenta con los recursos pues, para contratar una agencia para este tipo de cosas, pues casi siempre hay personas que trabajan de forma independiente que también conocen cómo se podrían manejar este tipo de situaciones. Y ya en algún caso dado, pues si no se cuenta con el presupuesto, pues ya habría que hacer un plan de comunicación de crisis, que ya en un momento lo vamos a ver también. Entonces, pero sí es importante estar preparados. Digamos que la idea es que esto no sea la normalidad del negocio, ¿no? Que todo el tiempo estemos reaccionando o mirando a ver cómo solucionamos esta situación que se presentó, sino que sea en caso de, ¿sí? En caso de que llegue a ocurrir, porque puede ser algo involuntario, puede ser un error. Miren, han pasado situaciones que hasta en compañías grandes con agencias de publicidad que son muy grandes, muy reconocidas a nivel mundial, se les va un error en el concepto, un error que el concepto está transmitiendo, no sé, un tema de racismo o está, o sea, fue algo que la persona o la agencia, digamos que no quería transmitir ese mensaje, pero así lo entendió su público. Entonces, inmediatamente, pues toca mirar cómo se reacciona, pero la idea es que esto no sea improvisado, no sea un tema bueno, cómo apagamos este incendio en este momento, sino que ya tengamos un plan y ya sepamos cómo reaccionar a ese tipo de situaciones. Y bueno, también hay un tema de comunicación bidireccional, que digamos que eso es como uno de los beneficios de utilizar las relaciones públicas porque hay una comunicación mucho más directa, por ejemplo, con el tema de públicos estratégicos o con los medios de comunicación. Entonces es cuando, por ejemplo, escuchamos a veces en noticias que, por ejemplo, este gremio se reunió y se reunieron con los medios, o hubo este lanzamiento, o hubo este evento de networking donde se van a reunir todas las empresas líderes del sector manufacturero, bueno, de donde ustedes quieran. Ahí en ese momento, digamos que comienza a surgir como esta relación mucho más cercana, puede ser hasta con mis competidores, pero también donde puedo, perdón, identificar oportunidades de mercado, alianzas estratégicas. Entonces, aquí pueden ocurrir muchas cosas, enterarme qué está pasando en la realidad.
como les decía, no es solamente enfocarme en mi empresa, digamos que eso es como lo básico, ¿no? Conocer mi empresa, conocer, digamos que en dónde me estoy moviendo y demás, y mis cifras, pero también entender un poco qué está sucediendo afuera, qué le funciona a las otras empresas, cuáles son las tendencias, qué se viene, digamos, en términos de tecnología. Bueno, aquí entonces, ya entrando a la parte de plan de comunicación en crisis, como les decía hace un momento, retomando, este nos permite prepararnos y tener listas como ciertas acciones que nos puedan ayudar a manejar esas situaciones críticas y que se pueden presentar de manera improvista en cualquier momento, ¿no? Entonces, que esto en algún momento puede afectar la reputación de la marca. De pronto ustedes también lo ven mucho, o no sé si lo han visto, en redes sociales. Entonces, por ejemplo, hoy en día, la importancia de ser transparentes, de ser una empresa transparente, de entregar, digamos que productos o servicios con la mayor fidelidad, o sea, con la realidad de lo que se está entregando el producto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entregamos un producto que al final no va a satisfacer lo que esperan pues, los clientes, en este caso, un cliente puede en redes sociales destruir a una empresa, ¿sí? Puede publicar una foto, puede hacer un comentario, puede reaccionar de alguna forma mostrando pues que no está recibiendo lo que esperaba en producto y en ese momento puede afectar la reputación de la empresa, puede generar bastante daño. Entonces, en ese momento es importante saber cómo reaccionar, ¿cierto? Analizar precisamente esos riesgos. Entonces, es hacer como todo un escaneo, una planificación, ahí sí, como dice uno, pensando en el peor escenario, ¿sí? Que eso no es lo ideal, no es lo que esperamos que vaya a pasar, pero siempre planificar en el peor escenario. Listo, yo estoy en estas redes sociales, no sé qué, estoy vendiendo estos productos, esta es mi estrategia, lo estoy comunicando así, tenemos esto, todo lo tenemos, digamos, mapeado. Pero, ¿qué pasa si aparece alguien que escribe que tiene una inconformidad con un servicio o un producto en TikTok o escribe en Instagram o escribe en esta red o escribe en X o entonces, ¿quién va a responder? ¿Cómo se va a manejar? ¿De qué forma? ¿Sí? Entonces, aquí hay un equipo de gestión de crisis. Hay que definir ese equipo, ¿sí? Así como tenemos brigadistas, ¿sí? Que en caso de Dios no lo quiera, un terremoto, un incendio, en una situación de emergencia, entonces hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay un equipo de brigadistas que son, así mismo debería existir y yo creo que esto sí debería ser mandatorio, ¿sí? Debería ser como algo vital, así como contamos con un protocolo de seguridad para el trabajo, así mismo debería existir un plan de gestión de crisis. Y no es que a las 11 de la noche, de un momento a otro, no sabemos y le llegó el mensaje ya al gerente y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué le respondemos? ¿Quién le responde? ¿Qué le dice? ¿Cómo le dicen al cliente? No, hay que estar preparados, ya tiene que haber un equipo, entonces, listo. Esto sucedió o en un punto de venta a un cliente le salió defectuoso este producto y la persona se desbordó en el punto de venta y entonces, mejor dicho, actuó de esta forma porque no está... Entonces, bueno, ¿cómo lo van a manejar las personas que están allí? ¿Cómo lo va a manejar el administrador del punto? ¿Cómo lo van a manejar los vendedores? ¿Cómo lo va a manejar hasta el señor de seguridad? ¿Sí? Porque puede ser que el señor de seguridad se le acerca a la persona y entonces el señor se va o la persona, el cliente se va a poner peor porque se va a sentir atacado. No, hay que saber cómo se va a manejar porque esto en cualquier momento coge a alguien, un teléfono, graba, toma una foto y demás, lo comunicó y ahí se desata la crisis más grande. Entonces, todo esto hay que saberlo manejar. Y también, por ejemplo, cómo manejarlo con medios de comunicación, entonces ya saber quiénes son los contactos, como un plan de emergencia normal. Listo. En caso de emergencia, ¿a quién llamar? A mi papá, a mi mamá, a mi esposo, tal cual.
En caso de emergencia en mi empresa, ¿a quién llamar? Entonces, llamar a la persona, a la agencia de PR, o llamar a esta persona que es la encargada de comunicaciones, o llamar a esta otra persona. Bueno, tener clarísimo, informarle al gerente o al jefe, o yo directamente que soy el gerente o el jefe, entonces ya me voy a calmar, yo no me voy a personar el tema porque para eso tengo delegada a mi persona o a la persona que está encargada de la parte de comunicaciones, porque también eso a veces sucede, ¿sí? En ese momento de crisis y de angustia y de terror, pues a veces las personas, pues llevadas por estas emociones, pues comienzan a actuar y pues ahí también podemos cometer errores. Entonces es estar completamente alineados, preparados, tener un comunicado oficial, ¿sí? Tener como unas plantillas, un comunicado de cuál es el tono, de qué forma. Si en este caso, digamos que la situación que se presentó en efecto es un fallo de servicio, que se cayó el servicio, que salió defectuoso, bueno, en fin, entonces, bueno, en efecto, pues hay que asumir la responsabilidad, hay que mirar cómo, pues, se puede compensar el tema, qué se puede hacer, si hay que recoger los productos, si hay que hacer todo un plan logístico para eso, bueno, ya pues se mirará qué se hace, pero digamos que debe existir ese comunicado pues para poderlo manejar. Otro tema, otro plan es el de comunicación de marketing. Todo, como ustedes se dan cuenta, todo va ligado con todo, ¿sí? Lo que pasa es que, digamos que aquí los abrimos cada uno como para poderlos entender, porque este, por ejemplo, ya está enfocado en la parte de promocionar productos o servicios que las empresas pues venden, las organizaciones, a través de diferentes canales para poder llegar al público objetivo que se haya establecido y así de esta forma pues también aportar al posicionamiento de la marca. Aquí también es importante establecer objetivos de comunicación, cuál es ese público objetivo, el segmento al que quiero llegar. Si de pronto no conocen el término de segmento, entonces recuerden que el segmento es el grupo de personas con unas características similares o afines a las que yo quiero llegar, ¿sí? ¿Cuál es el mensaje clave y la propuesta de valor con la que quiero llegar? ¿Qué es lo que con lo que voy a hacer atractivo mi producto, mi servicio para que las personas lo quieran comprar o lo quieran consumir? ¿Sí? ¿Qué canales y medios de comunicación quiero utilizar o se debería utilizar para llegar directamente a ese público? Digamos que a partir de esos dos primeros aspectos, que son los objetivos y el público, a partir de ahí me enfoco, ¿sí? Si ya con, digamos, por ponerles un ejemplo, los pañitos húmedos de bebé están enfocados hacia los padres de familia que tienen bebés y que quieren consumir un producto o comprar un producto que no le haga ninguna reacción alérgica a su bebé y no sé qué para el momento del cambio de pañal y demás, ¿sí? Pero puede ser que también ahí le llegue a otro segmento, que haya otro segmento de personas que también usan los pañitos húmedos en su carro, que puede ser que no tengan bebés, pero es para tener a la mano para limpiarse las manos, y puede ser que haya un producto que sea de toallitas húmedas, pero no lo conozco, a mí me gusta porque es que huele a bebé por el aroma y demás, bueno, en fin. Entonces, ahí le estoy llegando a otro segmento, listo, pero yo me enfoco en el inicial, el de padres de familia, lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, a partir de ahí, ¿qué canales de comunicación puedo utilizar con esos padres de familia a los que quiero llegarles con mis pañitos húmedos para bebé? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese mensaje que le voy a comunicar? Que son productos que son hipoalergénicos, que no van a generar ningún tipo que no tienen muchos químicos, que son, no sé, todo este tipo que ya viene de la propuesta de valor, de lo que yo le quiero transmitir, donde en ese momento, cuando el padre de familia está en el punto de venta, va a adquirir el producto y de una vez identifique mi marca y diga, yo me quiero llevar estos o yo ya consumo estos y estos me han funcionado bien, ¿sí? Entonces es siempre enfocarme en eso. Aquí también pues se requiere armar un calendario, un cronograma, que era lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, con el plan de comunicación en general. Aquí también, entonces, si voy a hacer
unas acciones para precisamente atraer ese público. Entonces, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué recursos requiero? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuáles son los objetivos también? Digamos que ahí también se puede ligar en ese mismo cronograma esos objetivos que están arriba, en donde estos objetivos deben ser claros, concisos, medibles, ¿sí? Y con un tiempo específico de ejecución. ¿Cuál es ese presupuesto que va a llevar ese tipo o que va a consumir o va a requerir ese tipo de actividades? ¿Cuáles son los indicadores de éxito? ¿Cuáles son esos KPIs que yo voy a tener en cuenta precisamente para identificar si esta estrategia me está funcionando o no? Y aquí viene también otra parte muy importante que es el plan de comunicación digital. Aquí, pues como sabemos, es toda la comunicación y todas las acciones que funcionan a través de las plataformas digitales, de los entornos digitales. Aquí es muy similar al anterior, digamos que ahí ya los elementos claves son muy similares, pero precisamente por ser un plan estratégico. Entonces aquí también se requieren objetivos, un público objetivo, un mensaje clave, cuáles son las plataformas y los canales que vamos a utilizar, qué presupuesto hay, el cronograma de acciones, qué estrategias y contenido se van a realizar. Entonces todo el tema de SEO, de SEM, formatos de contenido, ¿sí? Monitoreo y análisis. La medición también es muy importante. Esta sí, la sugerencia es realizarla a diario. También, en mi experiencia, en una de las últimas empresas donde estuve trabajando, que eran temas de productos de cuidado personal y suplementos alimenticios, entonces esto era un seguimiento constante a diario, ¿sí? Entonces, ¿en qué red social se publicó? Bueno, ¿qué piezas se publicaron? ¿Qué videos? ¿Qué todo? ¿Y cuál es el alcance o bueno, cómo ha sido el performance de cada uno de ellos? Este está funcionando, este no, esta campaña no me está dando, este ya se subió el valor de la pauta, a este le han hecho más clics, a este menos. Y aquí es de evaluar constantemente. Y de pronto quienes han trabajado en la parte como community managers o bueno, han trabajado como en toda esta parte online, esto es un seguimiento y de estarse moviendo permanentemente, no hecho a diario porque en cualquier momento se le puede uno disparar el presupuesto, entonces es muy importante también toda esta parte. Hay un elemento que quiero traer aquí que es muy importante y es el briefing, no sé si lo han escuchado en algún momento. Ese briefing es, digamos, como el que está un poco detrás de todos esos elementos clave que les mencionaba hace un rato de cada uno de los planes de comunicación. Y es en donde precisamente se define y se deja como la hoja de ruta y la pauta muy clara de qué es el proyecto que se quiere ejecutar, la campaña y cuál es la estrategia. Generalmente este briefing lo crean, digamos que las áreas que quieren que se lleve a ejecución la estrategia. Entonces les voy a dar un ejemplo. Yo soy la persona encargada de desarrollo de productos del área de mercadeo de una empresa. ¿Listo? Y estuve trabajando en el desarrollo de un producto. Ahora vamos a realizar el lanzamiento de ese producto. Entonces, para ello, yo requiero de alguna forma promocionar ese nuevo producto. Así que acudo o al área que hace el proceso de creativo de diseñar las piezas y cómo vamos a promocionar el producto, o a la agencia, o al diseñador o al community manager, si no hay presupuesto para agencias y demás, que va a promocionar el producto. Pero para eso lo ideal es tener un documento en donde yo le muestro a esa persona o a ese equipo de trabajo que me va a apoyar en esa parte, le especifico muy bien el contexto, digamos, de por qué se creó ese producto y demás, y también se deben desarrollar estos componentes para que la persona tenga claridad de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que yo espero que esa persona realice, ¿sí? Entonces, para eso yo le debo mencionar un objetivo muy claro. Entonces, en ese caso puede ser el lanzamiento de este nuevo producto que
va a servir para una vitamina, por ejemplo, que va a aportar a la salud de las personas en y tiene estos atributos. Entonces, tengo que comenzar a ampliar cada uno de estos aspectos, los antecedentes, el contexto, cuál es el público al cual yo le quiero llegar, porque todo esto yo como dueña de producto debo conocerlo porque así mismo se diseñó el producto, pensando en ese enfoque, en ese cliente y en esos objetivos. ¿Cuál es el mensaje que le quiero transmitir? ¿Cuál es esa propuesta de valor? ¿De qué forma le quiero hablar? Si le quiero hablar en un tono cercano, en un tono amigable, en un tono más corporativo, en un tono más serio, ¿qué estilo? ¿Qué medios y canales de comunicación considero que pueden funcionar? Aunque muchas veces en eso estas personas pues, nos apoyan, nuestros equipos de trabajo. Esto casi siempre lo conocen mucho más las agencias. El presupuesto con el que cuento. Porque lo que les digo, yo me puedo estar soñando la estrategia y la pieza y todo lo que yo quiera, pero si el presupuesto no me da, pues digamos que tengo que ajustarme a ese presupuesto. También en qué entonces un calendario, un cronograma, entonces decirle a la persona, mire, esto va a ser para el lanzamiento, para, no sé, para la estrategia de amor y amistad. Sí, estamos en mayo y es para amor y amistad y entonces yo ya tengo que estar publicando estas piezas o esta información no sé, el 31 de agosto porque yo quiero que ya desde el 31 de agosto y que ya el 1 de septiembre ya las personas encuentren las piezas en este sitio, en este otro, online, o quiero que también salga una valla, bueno, en fin. Entonces, hay que estar todos alineados. Hay otro elemento muy importante que es el mix de comunicaciones y son todas estas herramientas y estrategias que una empresa utiliza para precisamente llegar a su público objetivo. Entonces, como les mencionaba hace un momento, es como lo que les decía de los canales, en donde casi siempre quienes conocen mucho más de este tema son las agencias, ¿sí? Ellas son los que, o puede ser también el community manager, o sea, derivado de esa experiencia y de ese día a día y de funcionamiento y demás, pues ellos ya van entendiendo y van comprendiendo, dependiendo el sector, el segmento, perdón, al que se quiere llegar, entonces, ¿qué funciona más? Entonces, está, por ejemplo, el tema de marketing digital, si nos vamos entonces únicamente con publicidad y medios, con promoción de ventas, entonces si nos vamos directamente a ventas, a venta personalizada, si es un tema más como consultivo, un tema de marketing directo, entonces si nos vamos con email marketing, o si nos vamos con algún tipo de evento institucional como relaciones públicas, sí, o si en este caso como es un lanzamiento de un producto, me devuelvo al tema de promoción y ventas, entonces no, esto lancémoslo online, pero también en puntos presenciales con un porcentaje de descuento para poder, digamos que el porcentaje de penetración del producto sea mucho mayor. Bueno, aquí por eso se llama un mix de comunicación. Entonces es como tomar varios elementos y de acuerdo a la estrategia, pues comenzar a definir por todos los canales por los cuales deberíamos movernos para poder llegar, digamos, a ejecutar la estrategia. El otro factor importante que de pronto ya les he venido un poco hablando a medida que hemos visto los planes y es la importancia del presupuesto. Yo digo que el presupuesto no debemos verlo como un limitante, pero sí es un factor muy, muy importante. Y en ocasiones, digamos que a nosotros no, como que dejamos mucho el tema de los números solamente al área financiera, pero es importante entender las cifras, entender los números, qué son los recursos financieros con los que dispongo para poder ejecutar las acciones y la forma en la que puedo de manera más óptima utilizarlos. Entonces, es muy importante esto tenerlo claro en cualquier actividad que se vaya a realizar. Recuerden que cualquier actividad que se hace en una organización, una empresa, requiere algún tipo de recurso. Entonces, es muy importante tenerlo presente. Este también se puede desarrollar de pronto acompañado con el área financiera y demás, pero si usted es una persona que no hace parte del área financiera, pero sí es quien está propiciando una estrategia, está liderando un proyecto, lo que sea, involúcrese en los números. Es muy, muy importante conocerlos porque de esa forma también yo puedo aterrizar
y también puedo asegurar la viabilidad de esa estrategia y de esa actividad. Ya para concluir, porque ya se me fue el tiempo y quería dejarles como un poquito más para preguntas, quiero dejarles en conclusiones estas palabras o estas pequeñas frases como para, porque es mucho más fácil, creo yo, como para recordarlas. Entonces, recuerden que cuando hablamos de comunicación estratégica, estamos hablando de planificar, de transparencia, de la sostenibilidad del negocio. Muchas veces la comunicación aporta que el negocio sea sostenible. Muchas empresas han dejado de existir por fallas en su comunicación y en su estrategia de comunicación, por malas decisiones, en alinear los equipos de trabajo, analizar la información, entender en el contexto en el que nos movemos y estamos, y en ser constantes, porque esto es lo que va a permitir que siempre hayan mejoras, que siempre hayan renovación, innovación y que se generen nuevas estrategias o se vayan adaptando las estrategias a las necesidades, pero de forma constante. Yo no puedo seguir trabajando con un plan de comunicaciones de hace 3, 5 años, de hace 2 años, hasta de hace 1 año. Hay que comenzar a revisar constantemente. Me alargué un poquito, Diana. No sé si de pronto alguien quiere hacer algún comentario. Espero que todas bueno, esta charla les haya dado como un poco de información que les pueda servir. Bueno, ya los dejo hablar. Bueno, yo te cuento que yo soy comunicadora social y estoy encantada con todo lo que nos has repasado el día de hoy, estas comunicaciones en crisis, la importancia de planear, de planificar, y no solo para las empresas. Recuerden, tenemos 23 personas conectadas. Recuerden que nosotros también somos una marca profesional y que nosotros como marca debemos empezar a vernos como empresas. El plan A, el plan B, el plan C, el plan de crisis, todo tenemos que saber cómo actuar en nuestras vidas. ¿Qué tal y regrese una pandemia y se nos olvidó todo lo que vivimos e hicimos muy bien? Profe Jenny, abrimos el espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante su manita o a través del chat se pueden comunicar con nosotros. Recordarles que estas AAA son certificables. Por favor, diligenciar el formato que aparece en el chat para que podamos hacerles llegar su certificación. Y asimismo, mientras se animan a preguntar, invitarlos el próximo 16 de mayo con la profe Jenny. Continuamos con nuestra charla Comunicación, Estrategias y Herramientas para el Impacto Empresarial. Los escuchamos, les abrimos sus micrófonos. Si no tenemos dudas, preguntas o inquietudes, darles las gracias. Profe Jenny, mil gracias. Les cuento a todos que Jenny está hoy desde México acompañándonos. Es una de nuestras profes internacionales. Entonces, a todos ustedes, mil gracias. Los veo entonces en nuestra próxima AAA y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos también. Muchas gracias, Diana, por invitarme a este espacio. Y bueno, espero, como les decía, que les contribuya de alguna forma o les quede resonando alguno de los mensajes que vimos hoy. Un abrazo a todos. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz tarde.